Muy buenos días, muy buenos días, comunidad Charlotte Mason, Perú. Buenos días también a todas aquellas que van a ver este hermoso video sobre maternidad redimida. Queremos presentarles nuestras citas maternas, en la cual muchas madres de nuestra comunidad han trabajado minuciosamente en esta tarea sobre las citas maternas en el libro de la maternidad redimida. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro libro y realmente es un libro que nos lleva a conocer más y más, según las autoras, el Evangelio en nuestra maternidad. Y como bien dice, ¿no?, el subtítulo, la esperanza del Evangelio para momentos cotidianos. Nuestras autoras de este libro son Emily Jensen y Laura Wilfred. Quiero leerles rápidamente lo que algunos autores recomiendan sobre este libro. Y es muy interesante y yo quiero que ustedes las escuchen para que también, de otra manera, ustedes también puedan buscar cultivar su alma, su espíritu a través de buenas lecturas. Dice, Emily y Laura son las mejores amigas que yo desearía haber tenido durante los difíciles años de mi maternidad. Cuando mis hijos eran pequeños y mi paciencia se agotaba, mi aburrimiento era insondable y mi sentido de valor y de propósito era confuso. La sabiduría que ellas tienen para ofrecer en las páginas de este libro se basa en su propia experiencia y en las escrituras. Dice, la maternidad redimida brinda sabiduría práctica y de actualidad que se basa en la eterna verdad bíblica. En maternidad redimida, las madres encontrarán empatía, aliento y el recordatorio de que la fuente de la verdadera esperanza para ellas es la obra transformadora del Evangelio y nada más. Como pueden ver ustedes, queridas madres, queridas hermanas, este libro nos lleva simplemente a nuestro objetivo, el Evangelio. En el Evangelio encontramos la esperanza para todos nuestros momentos de vida y mucho más que tenemos en la maternidad. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 1 sobre las citas más importantes que hemos concluido, y obviamente son muchas citas interesantes, muchas citas en la cual reflexionar, pensar, discernir en ello. Entonces, bueno, los voy a presentar. Dice, el capítulo 1 habla, ¿por qué importa el Evangelio en la maternidad? Solo cuando encontramos nuestra identidad en Cristo y no en el éxito de nuestros hijos, pudimos ser ejemplos de su amor a quienes simplemente no podían comprenderlo. A lo largo de ese proceso, nuestra maternidad cambió de manera concreta. Nuestros hijos no empezaron repentinamente a mantenerse limpios todo el día y todavía intercambiamos estrategias, pero el Evangelio demostró ser más esperanzador que cualquier libro que pudiéramos comprar y más duradero que cualquier solución rápida que se nos ocurriera sugerir a la otra. Fue un alivio descubrir que realmente es verdad. El Evangelio lo cambia todo. Página 14. No logramos encontrar el gozo de la maternidad porque no logramos vivir en la obediencia y el amor que Dios pide en nosotras. La única manera de encontrar un gozo verdadero y duradero en nuestra experiencia de madres y lo único que necesitamos es la obra de Jesucristo. No necesitamos la versión mundana de la maternidad. Necesitamos una maternidad redimida, transformada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Necesitamos su sangre derramada. Si hemos de derramar nuestra culpa y nuestros fracasos, necesitamos su plenitud que llene nuestros vacíos. Necesitamos su sacrificio y su dolor para poder sacrificarnos por otros hasta que duela. Necesitamos sus heridas que sanen nuestras heridas. Necesitamos su expiación para expiar de una vez por todos nuestros pecados. Necesitamos su muerte que nos infunda vida.
página 18. Con todo, testificamos también de la fidelidad de Dios y él ayudará a una madre que anhela vivir el Evangelio en su vida cotidiana. Este libro es para cualquier madre que se haya preguntado si a Dios le importa que ella esté limpiando las galletas saladas hecha polvo sobre la alfombra, para la madre que siente que ha llegado al límite de su capacidad y no sabe dónde buscar ayuda, para la madre que en lo secreto teme que su mundo se derrumbe si no mantiene todos sus platos girando en el aire, para la madre que está sola y no puede oír el llamado a la vida en una comunidad de fe, para la madre que sufre el dolor más profundo y clama: Dios, ¿tú me ves? ¿Me escuchas? Este libro es para toda madre que se pregunta: ¿sirve el Evangelio en la maternidad? Ay, amiga, el Evangelio lo cambia todo. Página 19. Como vemos aquí, el capítulo 1 nos centra en que hay una esperanza. Hay algo que nosotros podemos correr, hay algo que nosotros podemos aliviar nuestras cargas. Y esa gran esperanza, pues, es el Evangelio de la palabra de Dios. Para todas aquellas mujeres, para todas aquellas madres que viven pensando que la maternidad es algo trágico, o es algo de repente pasado de moda, o es algo que realmente no vale la pena. No, no es así. Realmente la maternidad está diseñada para poder vivir en el Señor, y no solamente en eso, sino para glorificar al Señor y poder dar testimonio también del Evangelio a otras madres. Muy bien, entonces vamos a pasar en las citas del capítulo 2. ¿Qué es el Evangelio? Dice así: el Evangelio puede parecer algo diferente para personas diferentes, pero la verdad es siempre la misma. Es una bella historia de amor, redención, gozo y esperanza. Es el tema central de las Escrituras, lo bastante sencillo para los oídos de un niño pequeño y lo bastante profundo para una vida entera de investigación académica. Entender el Evangelio en sus partes fundamentales es clave para la vida cristiana, tanto para la salvación, librarse de la paga del pecado a cambio de la vida eterna con Dios, como para la santificación, una palabra elegante que denota la semejanza con Jesús en nuestro corazón y en nuestras acciones, aunque hayamos sido librados de la paga del pecado. Es clave sacar tu fe y tu vida cotidiana de las dos cajas separadas y entrelazarlas en una gran expresión de adoración. Esta historia es más relevante para tu vida cotidiana. De hecho, tu vida depende de ella. Página 22. Si tú confías en Cristo, el poder que lo resucitó de los muertos es el mismo poder en tu vida cotidiana. El Espíritu Santo provee lo que necesites para ser paciente, bondadosa, amorosa, benigna, fiel y mansa para con tu esposo, tus hijos y otras personas a tu alrededor. Él te permite ver que la maternidad no consiste nada más en una serie de días largos y laborales y tediosas, sino que está hecha de millones de pequeños momentos propicios para la adoración. El propósito general de la vida es crecer en la semejanza de Cristo, compartir el amor de Dios y ver el reino de Cristo establecido aquí sobre la tierra. Página 27. Querida hermana, querida madre, que esta cita pueda confortar tu corazón y también confrontar tu vida, porque solamente el Evangelio que es en Cristo Jesús nos puede transformar nuestra vida, nos puede transformar nuestra manera de ser, para así nosotros poder reflejar la imagen de Cristo a través de la bondad, del amor, de la bondad, de la fidelidad, y ser sumisas y mansas. ¿Para quién? Para nuestro esposo, nuestros hijos. Ese es el diseño, ese es el plan de Dios para una madre, ¿no?
que cría a sus hijos para el Señor, ¿no? Y que no solamente se centra en ella misma, sino que se está centrando en el Evangelio de Cristo. Y que, y que su maternidad es un acto de adoración en la cual todas las cosas que nosotros podamos hacer nos permite para adorar al Señor. Y este es el propósito general para nuestra maternidad, según dice esta cita, ¿no? De reflejar a Cristo y de esa manera también nosotras poder compartir el amor de Dios y el Evangelio de Dios a otras personas. Sea el Señor que nos ayude, sea el Señor que nos aliente y nosotras también intencionalmente buscando diariamente su palabra y sabiduría para nuestras vidas. Continuamos con el capítulo 3. Dice así, el propósito de Dios para la maternidad. Vamos a ver eso. Sin duda, podemos aprender útiles de las demás personas, pero la palabra de Dios explica el propósito supremo de la maternidad y nuestra comprensión de su carácter y diseño debe iluminar nuestro entendimiento de lo que significa ser madre. Página 33. Por otro lado, hay un diseño espiritual en la maternidad. A lo largo de las escrituras encontramos madres que son esenciales para el desarrollo espiritual y la formación del carácter de sus hijos. Padres y las madres tienen la misión conjunta de enseñar a sus hijos la historia redentora juntos y conocer el carácter y la ley de Dios. Los padres deben instruir a sus hijos en sabiduría, discernir el bien y el mal, y disciplinarlos fielmente con amor y autocontrol. Todo esto se lleva a cabo con la esperanza de ver a nuestros hijos en sabiduría. Todo esto se lleva a cabo con la esperanza de ver a sus hijos caminando en rectitud. Una madre ya es llamada a ser ejemplo del amor, la instrucción y la disciplina de Dios para sus hijos. Esto llega al corazón de la maternidad, el diseño de Dios, tanto a nivel físico como espiritual, refleja a los ojos del mundo el corazón del dador de vida por excelencia. Él es el creador supremo de la vida, el que nutre y provee todo lo necesario y cuya compasión y bondad suplen todas nuestras necesidades cuando, aunque nuestros propios bebés, lo único que podemos hacer es clamar para pedir ayuda. Página 34. Bueno, podemos decir de esta cita que deja bien claro que el diseño original de la maternidad no solamente espiritual, porque también hay principios cuando el Señor nos hace criar hijos, ¿no? Y, y obviamente es que el Señor quiere dejar legados a través de nuestra maternidad para que nuestros hijos también puedan conocer a Dios y nosotros podamos ser ese instrumento de transmitir la sabiduría, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, la formación y el carácter de Dios y a nuestros hijos para que ellos también continúen ese legado, continúen también ese conocimiento y de esa manera también puedan extender el Evangelio del Reino de Dios. Pero también hay un diseño físico y nosotros atravesamos por ese diseño físico que es la maternidad, el crecimiento de nuestros bebés dentro de nuestro vientre. Todos esos detalles que el Señor pone es para gloria del Señor, es para que el mundo pueda ver el corazón que el único dador de la vida es nuestro Señor por excelencia, ¿no? Y que Él es el único que suple nuestras necesidades, aun cuando estamos embarazadas, aun cuando estamos con nuestros propios bebés, ¿no? Y podemos pedir ayuda hacia Él. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Que realmente, ¿no? Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos el conocimiento del Señor, el Señor nos pueda ayudar en esa tarea ardua, pero también es una tarea hermosa que el Señor nos ha dado en la maternidad. Dice, hasta que Cristo regrese, las madres tienen la misión de replicar la vida y de ser fructíferas a través de la gran comisión por el poder del Espíritu Santo.
Nuestra maternidad debería facilitar para nuestros esposos, hijos, iglesias y comunidades poder conocer y amar el mismo evangelio que nosotras amamos. Estamos llamadas a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos disponibles, conformando nuestras vidas al diseño que Dios estableció en su palabra. Página 38. Como podemos ver en este capítulo 3, nos da más a entender para qué es el propósito de este llamado. Y, y el propósito por excelencia es que nosotras como madres podamos también de esa manera, así como el Señor nos da vida, nosotros también nos da vida a nosotros y poder dar vida también, ¿no? Que son nuestros hijos, ¿no? Ser de mucha bendición a través del Espíritu Santo a toda la comunidad en la cual nosotros estamos. Primero a nuestra familia, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. Esa es la gran tarea que nosotros tenemos, ese es el gran llamado que nosotros tenemos. Y acá nos insta a las autoras que tenemos que aprovechar al máximo ese tiempo que el Señor nos ha dado. El Señor realmente nos ayude, nos dé sabiduría, buscar en verdad lo que el Señor tiene. Y ya estamos viendo que este es su plan. Conocemos que este es su plan, que es su voluntad perfecta y agradable, dice la palabra de Dios. Dice, si estamos en Cristo, todos nuestros actos silenciosos de obediencia, obviamente, porque ahorita, cuando estamos en nuestro hogar o en nuestras iglesias, no nos ven. Podemos llamar como actos silenciosos, ¿verdad? O aun cuando nosotros estamos planificando, estamos viendo la tarea de educar en la casa, todos esos detalles pequeños que nadie puede ver, nosotros, dice, serán recompensados y alabados para la gloria de Dios y la sangre de Cristo ha pagado por nuestros pecados. Aquí, aquí llega, ¿no? La gran victoria, ¿no? Que por qué hacemos todas estas cosas, o nos instas a que hagamos estas cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, ¿no? Pagó nuestros pecados. Y podemos vivir en la libertad de poder mostrar a otros ese diseño de la maternidad con la cual podemos mostrar el Evangelio a otras madres, a otras personas. El Señor nos dé de su gracia poder avanzar en esta tarea de la maternidad, no solamente para aquellas que tienen sus hijos, sino para aquellas que tienen hijos espirituales también, ellas también tienen una maternidad espiritual, podríamos decir, ¿no? De discipular, de orar por sus hijos espirituales. En realidad, para el Señor, toda aquella mujer, aún sea madre o no sea madre, está llamada, ¿no? Para poder reflejar ese diseño que Dios nos ha dado a cada mujer en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Bueno, aquí termino yo con el capítulo 3. Muchas gracias. Sea de bendición estos 3 capítulos. Continúa mi compañera con el capítulo siguiente. Gracias. Ok, hermanas, buenos días. Vamos a empezar con el capítulo 4. El capítulo 4 nos dice el Evangelio y nuestras actitudes del corazón. Creo que todas podemos estar de acuerdo con que la maternidad es difícil y que la vida puede sacar lo peor que hay en nosotros. Sin embargo, la cultura asegura que si tenemos los sistemas adecuados en orden, siempre podemos ser la mejor versión de nosotras mismas. Página 44. Algunas veces en la maternidad ansiamos tanto el control y la comodidad que se nos convierte en nuestro objeto de adoración. No obstante, sin importar cuánto esfuerzo invirtamos en la tarea, parece imposible domar la naturaleza del dragón que ruge por dentro, sedienta de control y de éxito. Página 45. Continuamos con el siguiente. Ok. Dios nos hizo a su imagen para su gloria, lo cual significa que fuimos creados por Dios, para Dios y para adorarlo. Como humanos, la adoración es algo que hacemos todo el día, todos los días,
No podemos separarla de la experiencia humana porque es parte de nuestro mismo ser. Dios es el único digno de nuestra adoración. Él es el creador, nosotras las criaturas. Página 45 y 46. Ahora, de manera consciente o inconsciente, buscamos ídolos funcionales para reemplazar el lugar que pertenece a Dios en nuestras vidas. Esto puede tomar miles de formas diferentes: dinero, fama, niños obedientes como un robot, un par de jeans mágicos que oculten el abultamiento posparto, pero con mayor fuerza vivimos en la negación de la rebeldía de nuestros corazones. Página 46. Nosotros tampoco podemos derrotar al dragón por nuestra cuenta. El corazón errante y débil de los seres humanos es incapaz de ganar la batalla cósmica. Gracias a Dios que Él envió a un rey guerrero para rescatarnos de las mentiras del dragón. Página 48. Un día, el dragón será destruido para siempre. Él tiene un gobierno pasajero sobre la tierra, pero sabemos que cuando Cristo regrese y nos reunamos con Él en el cielo, Satanás será derrotado definitivamente. Hasta entonces, Dios usa las circunstancias de nuestra vida para suavizar y formar nuestros corazones, de tal modo que lo reflejen a Él. Finales de la página 48 y 49. ¿Cómo cambiamos las actitudes de nuestro corazón? ¿Cómo podemos dejar de sentirnos como si fuera imposible controlar nuestro genio, nuestra preocupación o nuestra ansiedad? A diferencia del mensaje del mundo, nuestro cambio no ocurre esforzándonos para mejorar nuestras circunstancias externas. El cambio ocurre en nuestro interior y se refleja en nuestro exterior. Página 49. Por medio de tu fe en Jesús, eres una nueva creación en Cristo, lo cual significa que por el poder del Espíritu Santo tú puedes cambiar. Dios no te ha dejado sola para que batalles con el dragón en tus fuerzas. Confía en la promesa de Dios. Cree que estás unida a Cristo. Páginas 50 y 51. Bueno, gracias a Dios por esas frases, esas citas que hemos sacado del capítulo 4, donde nosotros podemos ver claramente que el mundo nos llena de otro tipo de ideas, donde nos anima, donde nos guía a que lo que tú pienses, a lo que tú creas, eso está bien, que se compadece por nuestra maternidad, que sí, que es cansado, que va a ser difícil, que no va a ser nada fácil en nuestra vida. Y te dice, pero si tú eres ordenada, si tú eres organizada, las cosas te van a ir bien. Eso es lo que el mundo quiere decirnos. Sin embargo, citas abajo y guiar de la palabra de Dios nos dice que todo es distinto con Cristo, porque nosotros fuimos creadas para dar honra y gloria a Dios, para adorar solo a Dios. Y cuando perdemos ese enfoque, es donde nosotras nos cansamos, es donde las cosas no van como nosotras queremos. Entonces nosotros tenemos que estar centradas en la palabra de Dios, centradas en lo que Cristo hizo para nosotros. Nosotras, nuestra esperanza está puesta en Cristo, nuestra fe está en Él, ¿no? En que un día todo esto cambiará y que las fuerzas no vienen de nosotras, no provienen de nosotras, sino es en la fuerza de Dios. Dios ya venció a Satanás, Él está vencido. Y solamente Satanás está en ese tiempo, en ese mundo por un periodo de tiempo nada más. Él está haciendo aparentemente las suyas, pero él ya ha sido vencido. Cristo vendrá por segunda vez, derrotará al enemigo y nosotros seremos libradas de todos sus pensamientos que Satanás está metiendo a nuestra mente, a nuestra vida, queriendo cambiar el plan de Dios en nosotras. Así es que no estamos solas. Cristo está con nosotros, el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está con nosotros y nosotros podemos cambiar esas cosas en nuestra vida buscando y acudiendo a Cristo. La última parte de la página 55 dice, por medio de tu fe en Jesús, eres una nueva creación en Cristo, lo cual significa que por el poder del Espíritu Santo tú puedes cambiar. Dios no te ha dejado sola para que batalles contra el dragón en tus fuerzas. Confía en las promesas de Dios, que obviamente está en la palabra de Dios. Cree. Ok, muy bien. Ahora pasamos al capítulo 5, el Evangelio y nuestras transiciones.
Necesitamos algo que haga valer la pena lo que hacemos, que nos imparta vida cuando lo sentimos, cuando sentimos que es muerte, que ofrezca un propósito cuando nuestros días parecen vanos, que permita reconocer las heridas al tiempo, que provee una respuesta infinitamente mejor para nuestras etapas difíciles. Página 55. Aunque experimentaban transiciones, imagínate el primer día de Adán y Eva juntos. No padecían de interrupciones propias de nuestras transiciones de hoy, que producen frustraciones y agotamiento. Dios declaró que todo eso era bueno en gran manera. Páginas 55 y 56. Definitivamente en la creación todo fue perfecto. No había pecado. No había lo que sentimos ahora. Nos cansamos fácilmente por la desobediencia de nuestros hijos, por las circunstancias. Pero Dios cuando creó a Adán y Eva a un comienzo, las cosas no fueron así. El pecado fue cambiando eso. Adán y Eva vivieron su primera transición plegada de pecado cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol que Dios declaró prohibido. Los portadores de la imagen de Dios, que eran buenos en gran manera, se escondieron como pecadores llenos de vergüenza. Los cambios y maldiciones no terminaron allí. Sabemos que ya no estamos en el Edén y anhelamos encontrar un destino tranquilo y hermoso que se parezca a él. Página 56. Gracias a Jesús. Las transiciones no solo están marcadas por el dolor, la dificultad y la lucha, sino que son parte de un plan redentor que se caracteriza por la santificación del pueblo de Dios, que se aparta de sus antiguos pecados y cree en la semejanza a Cristo. Páginas 57 y 58. Definitivamente nuestras circunstancias nos ayudan a poder ser mejores cada día. No somos perfectos, no lo seremos hasta cuando Cristo venga y estemos en gloria con Él. Pero mientras estemos aquí, esas transiciones nos ayudan a crecer. Pero un día todo eso cambiará. Mm, Todas las personas bajo el nuevo pacto de Dios experimentan el cambio mientras esperan. Esta es la garantía. Llegaremos a casa. Cuando lleguemos al nuevo y mejor Edén, veremos en perspectiva las dificultades de esta vida en comunión plena con Dios y por medio de Cristo para siempre. Página 58. Si bien tenemos razón en esperar algo mejor, con frecuencia nos equivocamos respecto a lo que esto significa. No tenemos que conformarnos con aguantar hasta que termine esa transición, hasta que por fin podamos dormir la noche entera, hasta que nos familiaricemos mejor con las rutinas escolares o hasta que desempaquemos las cajas de la última mudanza. En vez de esto, tenemos que resistir hasta que encontremos a Jesús cara a cara y entre tanto encontrar gozo y propósito. Página 60. Y verdad, queremos que las cosas terminen ya. Decimos ya cuando pase esta situación, o cuando mis hijos crezcan, o cuando consiga un mejor trabajo, y nuestra esperanza es limitada, solo por un pequeño periodo de tiempo. Pero a veces las cosas no suceden como nosotras queremos o como nosotros anhelamos. Nuestra esperanza debe estar puesta mucho más allá del cielo. Cuando realmente estemos en nuestro hogar, en el cielo, las cosas cambiarán. Entre tanto, ¿qué tenemos que hacer? Soportar y confiar en que el Señor está con nosotros y que eso muy pronto pasará. Quizás no en ese tiempo, no en el tiempo que hemos determinado, pero sí cuando estemos delante de Cristo, todas las cosas cambiarán para bien. Ok, gracias hermanos. Aquí terminamos con el capítulo 5, 4 y 5. Bendiciones. Buenos días. Eh, Daré mis citas del capítulo 6 y 7. El capítulo 6 es el Evangelio y nuestro matrimonio. Dice, mi esposo y yo somos increíblemente diferentes y Dios ha usado el matrimonio y la crianza de los hijos para ponerme en el fuego purificador. La incomodidad de la santificación duele, a veces tanto que apenas puedo soportarla, pero estoy agradecida por la obra de Dios que Dios ha hecho para hacerme crecer en santidad.
Todavía me falta mucho por mejorar, como mi absurda necesidad de controlar la disciplina. Pero Dios está usando a mi esposo para ayudarme a quitar la escoria hasta que solo quede el oro. Página 66. Como madres, nos vemos tentadas a ocultarnos detrás de nuestros hijos, extendiéndoles amor incondicional mientras añadimos sin parar a la lista de condiciones que son inalcanzables para nuestros esposos. Página 68. Por medio de su sacrificio, el de Cristo, Él demostró plenamente aquello de lo cual el matrimonio no es más que una sombra, el pacto de amor entre Dios y su pueblo. Este amor preparó el camino para que pudiéramos morir a nosotras mismas. Esto sucedió una vez cuando fuimos justificadas delante del trono de Dios. Y se repite una y otra vez por medio de la santificación cada vez que nos negamos a nuestra vieja naturaleza, tomamos la cruz y lo seguimos. Página 69. Siguiente diapositiva. Gracias. Lo hermoso acerca de Dios al crearnos como padres con personalidades, fortalezas y dones únicos es que podemos vivir nuestras diferencias al tiempo que podemos experimentar unidad en nuestra relación matrimonial. Tu esposo no tiene que mostrar su dedicación a sus hijos como lo haces tú o como lo hace el papá de Instagram al que sigues. De hecho, Dios hizo al hombre y a la mujer para mostrar una faceta única de él. Y tú y tu esposo son mejores padres juntos que solos, balanceando las fortalezas y las debilidades del otro en su esfuerzo por vivir el Evangelio en su hogar. Páginas 71 y 72. Sin importar en qué situación se encuentre tu relación con tu esposo, déjale ver la obra de Cristo en ti. Página 72. Permite que el amor de Cristo en ti sea más fuerte que cualquier malentendido, más grande que cualquier resentimiento, más contundente que tu deseo de justicia y más grande que tu propio corazón orgulloso. Página 72. Estas son las citas del Evangelio para nuestro matrimonio, para poder tener un matrimonio que glorifique al Señor. El capítulo 7, por favor. Dice el Evangelio y nuestros momentos cotidianos. Conforme Adán y su ayudante Evan impartían orden a la creación con bondad, cuidado y autoridad, llevaban la imagen de Dios y lo glorificaban. Había dignidad en su vida cotidiana, porque su obra encontraba su origen en el mandato divino. Página 80. Lamentablemente, Eva no estaba satisfecha con la plenitud de la provisión de Dios en el Edén, ni con el conocimiento y la responsabilidad que le fueron asignadas. Por el contrario, escuchó a la serpiente que la tentó a buscar lo extraordinario, a llegar a ser como Dios, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ella fue el primer ser humano que quiso salirse del ordinario, de lo humano, de los confines del mandato divino para buscar algo más grande, más como Dios, sin límites. Página 80. Siguiente diapositiva. Como Adán y Eva en el Edén, haremos cosas y con propósito, incluso ordinarias, para la gloria de Dios. Dejaremos de clasificarlas
como más o menos interesantes conforme a nuestro orgullo. Y en lugar de eso coronaremos a Jesús con muchas coronas. Todos los momentos de nuestra vida, tanto ordinarios como extraordinarios, serán motivos para postrarnos delante del Cordero en el trono, para adorar su dignidad en todas las cosas. Página 82. Puedo recordar que reflejo la imagen de Dios al traer orden a mi pequeño rincón de su creación. No siempre entiendo cómo esa imagen comunica el carácter de Dios a quienes me rodean, pero confío en que así es. Confío en que no existe un momento cotidiano tan insignificante que la gloria de Dios no pueda brillar a través de él. Página 84. Recuerda que somos parte de una historia épica que se dirige hacia un final glorioso. En realidad, nosotras no somos tan especiales, pero Cristo en nosotras es espectacular. Página 84. Siguiente diapositiva. Puede ser rutinaria la labor de doblar ropa limpia, pero es extraordinario realizarla con paciencia, gozo y un corazón de amor. Puede ser tediosa la tarea de sentarse en el sofá y leer otro libro a un niño de 4 años que lloriquea, pero es extraordinario manifestar amabilidad y misericordia a un pecador que no lo merece. Puede ser la tarea repetitiva de llenar de víveres el refrigerador, pero es extraordinario alabar a Dios por su provisión. Nuestros momentos cotidianos pueden ser ordinarios, pero cuando los llevamos a cabo manifestando el fruto del Espíritu, reflejan a nuestro Salvador extraordinario. Página 85. Con todo, podemos buscar la excelencia en nuestros momentos cotidianos y secretos, sabiendo que vivir es Cristo. Incluso doblar la ropa es de Él y por Él y para Él. Y eso nada tiene de ordinario. Página 85. Gracias. Buen día, mi nombre es Evelyn. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 8, que es el Evangelio y nuestros partos. Bueno, muchas veces la expectativa que tenemos de cómo se vaya a dar nuestros partos es muy alta, ¿no? Preparamos de acuerdo a lo que nos dice la cultura, lo mejor para que ello se dé. Y creemos que todo va a ser perfecto, si así nosotros lo deseamos. Pero si esto no se da, llegamos a sentir mucha frustración, a veces dolor, ¿no? En este capítulo la lectura nos lleva a entender el principal propósito de dar a luz y cómo el plan de Dios se desarrolla de manera perfecta, ¿no? A través de cada situación en ese periodo que tenemos de alumbramiento. Dice, en nuestros días la historia del parto perfecto es la obsesión de todas las madres, ¿no? Si leemos los libros correctos y practicamos los métodos indicados y tenemos suficiente energía y fuerza de voluntad, tenemos el poder de manipular uno de los momentos más vulnerables e indignos de nuestra vida, ajustándolo a nuestros deseos en una muestra de fortaleza y controles personales. Nuestra inclinación natural hacia el orgullo nos dice que si logramos una historia, sí podemos lograr una historia
y podemos pavonearnos por doquier y exhibirla como una medalla de honor. Intercambiar historias de nacimiento en una cena de amigas, por ejemplo, y asegúrate de mencionar qué sucedió tal como lo habías planeado. Los méritos que el mundo asigna al hecho de compartir nuestras historias de partos perfectamente controlados y planeados al milímetro resultan atractivos. ¿Quién no quiere parecer una heroína? ¿No? Eh, las autoras nos narran un poco de lo que actualmente vivimos, ¿no? Respecto a cómo se dan los alumbramientos o qué es lo que se espera, ¿no? De las expectativas que muchas veces tenemos como mujeres, ¿no? Las experiencias de algunas mujeres en efecto coinciden con sus planes. Sin embargo, para muchas mujeres, sin importar cuánta fuerza de voluntad hayan invertido en la sala de partos, su historia resultó contraria a todo lo que habían planeado. Es doloroso llegar a nuestro límite y ver nuestros fracasos. En vez de sentirnos como heroínas, nos sentimos como un cero. Así que, ¿por qué no actuar más bien como si no nos importara? Siguiente, por favor. Encubrimos nuestro dolor, sufrimiento y penas con humor y ligereza. O sea, como que lo ocultamos, ¿no? Convirtiendo una experiencia íntima y sensible en una comedia para el entretenimiento social, sin importar cómo resulte el dar a luz. Todas las mujeres coinciden en que el nacimiento es difícil, es impredecible, es doloroso. La maldición que cayó sobre Eva sigue viva y activa en cada mujer que camina sobre la tierra, y es el gran factor nivelador del sexo femenino. Saca a la luz la verdad de nuestra condición humana. Somos indefensas y necesitamos un salvador. Esta parte de la maternidad en la que incluye el regalo que Dios nos ha dado de poder alumbrar es una revelación, ¿no? De que finalmente somos seres humanos de carne y hueso, que nos duele y que somos indefensas y que de todo lo que nos acontece finalmente nos va a llevar a recurrir a aquel que nos va a salvar, ¿no? Que es Jesús, es Cristo. Para prepararse y entender el nacimiento es importante ser un buen mayordomo de nuestros cuerpos y de nuestros bebés, pero no somos diosas. No somos diosas con un control ilimitado sobre nuestra historia y tampoco somos inmunes al dolor y a la dificultad de un parto que no resulta conforme a lo planeado. Así que debemos tomar nuestros planes e historias de nacimiento sin importar cómo resulten al final y entregarlos a los pies de la cruz. Debemos confiar en que nuestras esperanzas y sueños de tener un parto perfecto se enmarcan dentro de un plan y de una historia más amplios. Y este plan perfecto es la redención, no solo de nuestro parto, sino de la creación entera, ¿no? O sea, nuestro parto en realidad tiene un propósito que viene de Dios. Siguiente, por favor. Y es donde las autoras eh, engloban toda esta situación que nosotras pasamos las mujeres y, y lo ilustran, ¿no? Con el mensaje del Evangelio, ¿no? Desde la creación hasta pasando por la caída, la redención y la consumación. Cuando Dios creó al ser humano, les dijo, ¿no? Sean fructíferos y multiplíquense. Sin la caída, el parto y el alumbramiento no habrían sido dolor y debilidad como lo experimentamos hoy, ¿no? En la caída, Dios nos dice, ¿no? Multiplicaré tus dones en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Durante siglos hemos sentido profundamente este peso de la maldición en lo concerniente a tener hijos, ¿no? En el caso particular del parto, tenemos la mentalidad de consolarnos y escapar de la maldición de nuestros cuerpos, sin pensar en nuestra necesidad de escapar de la maldición más grande de nuestra alma, que es la principal, ¿no? Esperamos muchas veces redimir nuestras experiencias de parto en vez de confiar en nuestro verdadero redentor.
En la redención es donde fue a través de una historia de nacimiento, ¿no? En una pequeña aldea de Israel, que Dios continuó escribiendo su gran historia, enviando a nuestro Redentor como un bebé que al final soportaría el peso completo de la maldición en la cruz, llevando nuestra vergüenza, nuestros sufrimientos y traumas y reemplazándolo con la esperanza de paz y gracia. Y la consumación, que es nuestra esperanza, ¿no? Hoy nuestro gemir exterior por la redención que experimentamos en el alumbramiento refleja el gemir interior de nuestro corazón, ¿no? De nuestros corazones, por esta verdadera redención que vendrá con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es nuestro Salvador. Siguiente, por favor. Para una madre, el alumbramiento constituye una imagen personal e íntima del Evangelio. Nuestra respuesta frente a nuestras historias de cómo dimos a luz a nuestros hijos revelan cuánto necesitamos liberarnos de una necesidad más profunda y verdadera. Nuestro débil y pecaminoso corazón, ¿no? Dios usa la maternidad para santificarnos al señalarnos la manera precisa y dolorosa de cuán débiles somos realmente. Nos recuerda que no tenemos el control y que no somos autosuficientes. En realidad no somos diosas. Si bien la historia del nacimiento de nuestros hijos es impredecible, nuestro Dios no lo es. Desde antes del principio de los tiempos, nuestro Dios planeó una historia perfecta de redención para su pueblo. Él lo ha desarrollado fielmente desde milenios y todo ha ocurrido con precisión conforme a su plan. Nosotros vivimos en la historia, todavía con pecado, necesidades, debilidad e imperfección, pero podemos confiar en nuestro Dios perfecto. Él promete perfeccionar su plan y librarnos fielmente de nuestro pecado, uniéndonos para siempre con Él. Siguiente capítulo, por favor. Igual, ¿no? En el capítulo 9, que habla acerca del Evangelio y nuestra imagen corporal posparto, este es un capítulo en el que me sentí bastante confrontada, pues muchas veces ver nuestros cuerpos, ¿no? Después del parto, eh, nos intimida, ¿no? O produce un poco de vergüenza, porque estamos tan de pronto involucrados, ¿no? En lo que nuestra cultura nos grita diariamente y olvidamos qué es lo que es un cuerpo natural después de dar a luz, ¿no? Después de convertirnos en madre. Entonces, el canalizar todas estas situaciones y llevarlos a la palabra de Dios nos va a ayudar siempre a entender que Cristo estaba presente en todo tiempo, ¿no? Aún en estas situaciones difíciles o que nos producen dolor, ¿no? Entendiendo por qué motivo el Señor aún permite, ¿no? Que nosotros pasemos estas situaciones. Ahora, en este capítulo, las autoras dicen, ¿no? Que en la era de las celebridades y las mamás supermodelos, ¿no? Verse como una mamá normal es algo que produce vergüenza. Envejecer y aumentar de peso son de alguna manera temas tabú, ¿no? Y son realidades que deben contrarrestarse con sueros, antiarrugas, entrenadores personales y dietas especiales que te hagan lucir mejor que cuando tenías 21 años. No solo parece vergonzoso lucir tu figura posparto, sino que todo el mundo alaba que parezcas como si nunca hubieras tenido un bebé. Como mayordomas de un cuerpo creado para servir al Señor, definitivamente debemos cuidar nuestra salud. Eso es verdad, ¿no? Sin embargo, a veces la cultura grita, ¿no? Debería darte vergüenza, no solo no estás en forma, sino que resulta evidente que como madre no te importan tus hijos lo suficiente para ser ejemplo de un estilo de vida saludable. Para una mamá promedio, estar por debajo de una recuperación inmediata de la salud y la figura previa al parto es como un fracaso rotundo.
Aun cuando sirves fielmente a tu familia, eres activa y comes verduras. Siguiente diapositiva, por favor. Pero nuevamente, ¿no? Si llevamos todas estas situaciones al Evangelio, vemos que en el principio, en la creación, en el huerto, Dios creó a Adán y Eva a su semejanza y sin error. Aunque el cuerpo de Eva estaba bellamente diseñado, su identidad no se basaba en su apariencia. En lugar de eso, su belleza como propósito era glorificar a Dios en su trabajo conjunto con Adán para llevar a cabo el mandato divino de fructificar, multiplicarse y sojuzgar la tierra. Dar a luz a los hijos era parte del buen diseño original de Dios. Cuando el pecado entró, en escena, cuando Eva dudó de la bondad de Dios y desobedeció su mandato claro en el huerto, el pecado trajo maldición. A raíz de esto, las mujeres quedaron sujetas a las realidades del aborto espontáneo, esterilidad y muerte materna. Y a partir de ese momento, el acto de dar vida iba a tener un costo e iba a requerir sufrimiento. Lo cierto es que que dar vida no nos sale gratis, ¿no? Lo mencionan en la lectura. Pues Dios conocía las profundidades de nuestra capacidad de adornarnos a nosotras mismas, de modo que Él mismo abrió un camino para nuestra redención. Él nos restaura espiritualmente para sus propósitos. Jesús definitivamente entiende lo que significa tener cicatrices, sufrir presión al máximo y quedar con marcas de por vida, e incluso el derramamiento de sangre para poder dar vida a otros y después resucitar de los muertos. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso Dios no se avergüenza de mi figura posparto. ¿Cómo lo sé? Para empezar, Él no pasa demasiado tiempo en las escrituras hablando de cómo debo lucir físicamente. En lugar de eso, Él dedica gran parte de la Biblia a subrayar las actitudes y las motivaciones del corazón. Sí, a Dios principalmente le preocupa otro tipo de belleza, ¿no? La belleza que implica el corazón. A Dios le importan asuntos como la pereza, la glotonería, la idolatría, el egoísmo y el orgullo. Somos descuidadas con nuestro cuerpo, lo usamos para nuestros propios propósitos o consideramos cuidadosamente cómo usarlo de la mejor forma para los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Esas son preguntas que dejan como reflexión las autoras y que nos pueden ayudar también a poder entender qué es principal, ¿no? La belleza del corazón o la belleza exterior, considerando de que ambas son importantes, pero principalmente nuestro corazón mirando siempre al Señor. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Yanela y pues vamos a continuar con el capítulo 10, el Evangelio y nuestra dieta. A manera general, pues este capítulo trata acerca de todo lo que nosotros, las ideas que nosotros tenemos acerca de la alimentación, ¿no? Entonces, muchas de nosotras aún llegamos a angustiarnos o muchas de nosotras llegamos a tener esa ansiedad de querer darle lo mejor a nuestros hijos, los mejores alimentos, evitar lo mejor que podamos las alergias y estas cosas. Sin embargo, aquí nos muestra un panorama muy bonito. Dice, interesarse por la comida no es malo, pero a Dios le interesa más aquello con lo cual alimentamos nuestro corazón que los alimentos que van al estómago. La capacidad que tiene la comida para sanar y nutrir nuestro cuerpo después de la caída es limitada. En cambio, Cristo puede sanar plenamente tanto el cuerpo como el espíritu por toda la eternidad. Dios declaró todas las plantas, animales y la tierra entera buenos, y los portadores de su imagen buenos en gran manera.
El día del pecado original, Dios maldijo la tierra con espinos, cardos y sudor sobre nuestra frente. Ahora la tierra gime bajo la maldición. Siguiente, por favor. La caída también fracturó nuestra relación con otros. Ahora evitamos ser hospitalarios o tener comunión con otras personas por temor a no estar al nivel de las últimas dietas o por miedo a servir algo que pueda causar una reacción alérgica a alguien. Evitamos reuniones en torno a la mesa porque eso exige demasiado tiempo, energía y esfuerzo. Gracias a Dios, todas somos bienvenidas a la mesa. Encontramos nuestra justicia solo en Él y no en nuestra manera de comprar víveres. En compañía de nuestro Salvador, disfrutaremos de la cena festiva más espectacular por toda la eternidad con comida exquisita. La manera como cada cual come es un asunto de conciencia personal. Pablo nos recuerda que ninguno de nosotros es la norma ni el juez del otro. Siguiente, por favor. Dios hizo la comida para que la disfrutemos mientras le servimos a Él. Es un motivo de celebración. Poder escoger la comida es un regalo de la gracia de Dios. Y no todas las personas tienen el privilegio de experimentar esta clase de redención. Tomemos la posición de un corazón humilde y agradecido. Recibamos nuestra comida con gratitud como una provisión de nuestro Padre y reconozcamos que Dios nos ha liberado de su juicio y de juzgar a otros. Continuamos con el capítulo 11. Siguiente, por favor, que es el Evangelio y nuestras relaciones. Asimismo, este capítulo trata acerca de cómo nos relacionamos con las demás personas y muchas veces tenemos que hacer lo que Cristo dice, ¿no? Cumplir lo que dice en Mateo 5, que es las bienaventuranzas, y cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Dice, a pesar de la complejidad de nuestras relaciones en la maternidad, la provisión de Cristo en el Evangelio y el ejemplo que nos dejó nos ayudan a extender gracia, a ejecutar justicia y a pasar por alto las ofensas en conflictos grandes y pequeños. Es bueno tener planes y deseos para nuestros hijos. El problema radica en pensar que nuestras preferencias son el bien supremo para nosotras y para nuestros hijos, y ver los comentarios y las elecciones de los demás como una ofensa personal, en lugar de buscar en la palabra de Dios nuestra norma para la vida y las relaciones. La reconciliación radical y la gracia de Dios para con nosotras en Cristo cuando fallamos en satisfacer sus expectativas buenas y perfectas, supone que debemos extender a otros la gracia radical, perdonándolos 70 veces 7. También significa que necesitamos humillarnos delante de nuestro Mesías, valorando la relación y el servicio por encima de nuestras agobiantes preferencias personales. Siguiente, por favor. Podemos estar motivados con un corazón perdonador que se interesa más por el amar el buen designio de Dios que por obligar a las personas a ceñirse al nuestro. Y de ese modo podemos tratar el pecado y buscar la reconciliación necesaria. No tenemos que alzar nuestro manual de la maternidad como el método supremo cuando podemos reconocer el camino de Dios como el único camino, un camino que podemos recorrer solo con humildad, por medio de la persona y la obra de Cristo. No estamos en una competencia, estamos en comunidad. Y bueno, para finalizar, quisiera compartir la cita que más me tocó el corazón en todo el libro y se encuentra en el capítulo 19, la página 214, y dice así: pensar acerca del Evangelio, hablar acerca del Evangelio y predicar acerca del Evangelio empieza con recordarlo, recordar cuán perfecto y santo es Dios, recordar nuestro pecado y lo que merecíamos, recordar cómo Dios nos buscó y nos salvó cuando éramos pecadores, recordar cómo Él nos dio nuevos ojos y nuevos corazones que lo aman y lo sirven, recordar el ejemplo de Jesús de amar a Dios y al prójimo, recordar que Él viene por nosotros. Muchas gracias.
Buenos días, continuamos con el capítulo 12, el Evangelio y nuestras tradiciones. En esta parte, Laura nos cuenta acerca del calendario de Adviento que había elaborado con mucho entusiasmo para poder trabajar con sus niños pequeños. Cómo ella empezó con mucha expectativa y vamos a leer cómo terminó. 4 semanas después, el calendario de Adviento terminó torcido hacia el techo. 3 bolsas se desprendieron, una faltaba, y hay más agujas de pino en mi sofá que en la rama. El estado lamentable del calendario es un reflejo de mi corazón. Y ella se pregunta, ¿no? ¿Cómo terminó todo tan mal? Se supone que las tradiciones y los recuerdos deben ser especiales y mágicos, y lo único que yo sentía era derrota y desánimo. ¿Cómo lo logran otras mamás? Página 132. Más adelante nos dice, las tradiciones son buenas, incluso bíblicas. Sin embargo, Dios no promete que serán siempre impecables, especialmente cuando hay niños involucrados. Y tampoco Él pide que se ejecute a la perfección una celebración que deje a todas las mamás del vecindario boquiabiertas. En lugar de eso, Dios mira el corazón. Dios no diseñó las tradiciones para impresionar a otros. Él las diseñó para que recordemos y celebremos su obra. Página 133. Siguiente, por favor. Y acá hay algunos versículos que nos hablan acerca de lo que el Señor ve, ¿no? Y por ejemplo, en el Salmo 51:17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él conoce los secretos del corazón, Salmo 44:21b. Y no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7b. Siguiente, por favor. Cuando Cristo es nuestro tesoro más grande, nuestro amor por Él rebosará en nuestra vida diaria y en nuestras tradiciones especiales. Si bien es encomiable organizar cómo enseñar catecismo o planear qué tradiciones navideñas se ajustan más a tu familia, Dios solo pide que enseñemos a nuestros hijos lo que Él nos enseña a nosotros. A medida que la palabra de Dios se profundiza y crece en nuestras propias vidas, Él nos llama a ser fieles en comunicar lo que aprendemos a las personas en nuestro entorno. Páginas 138, 139. Debemos confiar que nuestros niños van a llegar a ser salvos no por nuestras tradiciones o por las enseñanzas de nuestras tradiciones, sino es el Evangelio, ¿no?, que los va a llevar a Cristo. Las tradiciones están diseñadas para restaurar nuestro corazón, no para demostrar cuánto valemos. Como madres que acostumbramos por lo general a sentar las pautas tradicionales en nuestros hogares, confiemos en la edificación lenta de un corazón fiel y humilde que sencillamente vive de manera práctica el amor que ha recibido. Página 139. El amor que ha recibido de parte nuestra, las enseñanzas que ha recibido de parte nuestra de manera lenta. Debemos ser pacientes con nuestros niños. Siguiente, por favor. En el capítulo 13, acerca del Evangelio y nuestra comunidad cristiana. Aquí nos habla un poco de las comunidades de grupos y luego más adelante la comunidad cristiana. Dice así, las comunidades afines no son malas. Tener amigas que viven lo mismo en etapas similares de la vida, con filosofías similares de la crianza, pueden ser de gran ayuda y tiene su lugar. Pero la cultura nos tienta a quedarnos ahí y limitarnos a ello. Los grupos de personas afines pueden formar comunidades estrechas y las mejores pueden incluso llevarte al Evangelio. Pero la gran pregunta, ¿es este el único tipo de comunidad que Dios ha dispuesto que tengamos? Página 143. A través de un cuerpo de creyentes en la iglesia local, podemos recibir apoyo para el alma, formación en la palabra y oportunidades para amar a otros como hemos sido amadas, aun cuando las diferencias de edad se extiendan varias décadas, las experiencias sean dispares y la comunicación parezca difícil. Página 143. Siguiente, por favor. Y aquí nos habla algo que debemos considerar, ¿no? Dice, Satanás odia especialmente la comunidad de Dios en la iglesia.
de modo que hace todo lo que está a su alcance por ocultar su belleza. Se asegura de que veamos las imperfecciones y nos refugiemos rápidamente en nuestras supuestas comunidades más seguras. Nos incita a poner en duda lo que podemos aprender de una mujer mayor que experimentó la maternidad hace 2 décadas, o qué clase de sabiduría puede ofrecernos una madre soltera. Se asegura de que nuestras comunidades del Evangelio sean difíciles de acceder, aunque Dios sabe que pueden fortalecernos en la dura batalla contra el pecado. Y acá más adelante nos comparte lo que hace Emily cada vez que tiene una cita médica y cómo ella se refugia en la comunidad de Dios en la iglesia, ¿no? Y nos dice así: cuando sé que se avecina una cita médica particularmente difícil, mi familia de la iglesia ora por nosotros. Cuando recibo noticias desalentadoras, alguien de la iglesia viene y llora conmigo. Cuando estoy agotada de compromisos relacionados con mi hijo a lo largo de la semana, mis amigas de la iglesia me animan a recordar la fidelidad de Dios. Este grupo de personas me ayuda a vencer la desesperanza y la duda. Página 148. Siguiente. Y debemos recordar esto, es importante. Dice, ninguna iglesia llena de santos todavía pecadores va a amarte a la perfección. Puede que no se compadezcan de ti cuando tus hijos se despiertan en la noche, pero es ahí que entra a jugar otro componente maravilloso de lo que significa ser una iglesia local. Aprender a amar a los otros porque somos uno en Cristo, incluso cuando no nos resulta agradable. Y para terminar cerrar este capítulo dice, ¿no? En su gracia, Dios nos ha dado muchas formas de relacionarnos y de experimentar comunidad, entre ellas personas afines, pero su plan más completo, hermoso, útil y esperanzador es un cuerpo vivo de creyentes. No es simplemente un conjunto de brazos, sino un organismo vivo, complejo, donde cada persona glorifica a Dios y ama a los demás al tiempo que sirven a la cabeza, que es Cristo. Amiga, disfruta de tu grupo de mamás, pero busca florecer en tu comunidad esencial, que es la iglesia local. Página 149. Siguiente, por favor. Ahora el capítulo 14 nos habla acerca del Evangelio y nuestro servicio. Y nos dice así, que como madres tenemos la tendencia para manejar las necesidades de 2 maneras diferentes. Dice, algunas queremos meternos de lleno y arreglar todo lo que sea posible. Entendemos que las necesidades del mundo no se solucionan solas y nos alegra apoyar causas nobles, a veces tanto que se hace a expensas de nuestra familia. Y por otro lado, otras mujeres se preguntan cómo las mamás podemos marcar una diferencia fuera del hogar cuando ni siquiera logramos mantener el fregadero despejado. Y nos decimos, los bebés y los niños pequeños son demasiado trabajo. Alguien más tiene que ocuparse de esas necesidades. Alguien más a quien le apasione la causa. Que tenga más tiempo, más descanso. De todos modos, esas personas lo harán mejor que yo. Página 153. Y aquí nos hace como un resumen de ambas cosas, ¿no? Dice, sea cual sea tu inclinación personal, la Biblia ofrece esperanza. Para creyentes, involucrarse en el servicio no es opcional. Cristo nos manda a amarlo a Él y amar a los demás. Y eso incluye servir a los débiles, a los necesitados, a los extranjeros y a los que son difíciles de amar. Siguiente, por favor. Al mismo tiempo, como madres, ¿no? Tenemos también otra responsabilidad. Y nos dice acá, las madres tenemos una oportunidad ministerial esencial con nuestros hijos y con nuestras familias. Esto significa que en ocasiones tenemos que decir no a oportunidades y causas interesantes o provechosas, a fin de cuidar bien a quienes Dios nos ha confiado en el círculo familiar. Así que ministramos a nuestra familia y ministramos a las personas fuera de nuestra familia. No podemos tener lo uno sin lo otro. Cumplir nuestro llamado como seguidoras de Cristo es demostrar a nuestros hijos que amar a Dios significa amar a otros. Y también debemos considerar, ¿no?, que este tiempo que estamos compartiendo esas experiencias con nuestros niños
son un entrenamiento. Estos pequeños años son un entrenamiento para nuestros hijos, una plataforma para que nuestros hijos empiecen a entender lo que significa una vida de servicio y ministerio a Dios. Gran parte de esto sucede a través de tu ejemplo, cuando demuestras a tus hijos cómo amar a otros, tanto dentro como fuera de tu familia. Página 158. Siguiente, por favor. Si tu tendencia es eludir el servicio a las personas que están fuera de tu familia inmediata, recuerda lo que hay en el corazón de Dios por los necesitados y débiles. Y confía que Él suplirá todas tus necesidades cuando por la fe aceptas atender las necesidades de tus vecinos y de tu familia de la iglesia. Ahora, ¿no? Por el otro lado, si tu tendencia es ser la primera en ofrecerte como voluntaria cuando tus hijos te ruegas que pases tiempo con ellos, confía en que Dios es el único que puede suplir todas las necesidades. Puedes decir no a algunas cosas para poder invertir en las vidas de quienes viven bajo tu techo. Página 160. Y para terminar, a modo de consejo, nos dice, ¿no? En todo esto tu lámpara arde y brilla, porque lo que Dios pide es fidelidad en los momentos cotidianos y poner en práctica los mandamientos, no una cantidad determinada de proyectos de servicio, ni la ejecución perfecta de la tarea. Él te pide ver las necesidades de quienes te rodean y luego usar los buenos dones en los cuales te ha equipado para que tú sirvas a otros como Él te ha servido a ti. Página 160. Que podamos ser fieles con lo que Dios nos ha encargado y que lo hagamos siempre para la gloria de su nombre y confiando que Él nos ayuda. Muchas gracias. Buenos días, y siguiendo con el capítulo 15, habla el Evangelio y nuestro cuidado personal. El mensaje del Evangelio: creación, creadas con necesidades. Mientras que nuestra cultura nos dice que necesitamos cuidar de nosotras mismas porque nuestros hijos necesitan de nuestro cuidado, el relato de la creación nos dice que necesitamos cuidado porque Dios nos hizo de esa manera. Las necesidades existían antes de la caída, de modo que eran parte del buen diseño de Dios. Somos criaturas frágiles con un creador invencible. Página 165. Redención. Necesidades satisfechas en Cristo. Jesús confundía a sus discípulos sirviendo a otros, cuando era Él quien debía de ser servido. Incluso cuando Jesús estaba hambriento, incómodo o exhausto, se agachó para lavar los pies de las personas o puso sus manos sobre alguien que sufría. ¿Por qué Jesús era capaz de renunciar a sus derechos cuando parecía que necesitaba un descanso? Porque confiaba en Dios. Página 166. Siguiente. El cuidado personal planeado, pero no infalible. Con frecuencia el orgullo nos impide buscar a Dios en nuestra necesidad, pero Dios es poderoso para hacer que abunde en mí toda gracia y para que yo pueda hacer su obra. Podemos acudir a Él en nuestra necesidad, humildad y debilidad. Página 168. La esperanza se encuentra en Cristo infalible. Solo en Él podemos soportar el momento presente con gozo, en lugar de desesperanza, con seguridad en vez de temor. Dios promete que a pesar de que las cosas son difíciles en esta vida, con insensatez, exigencias y luchas, Él nos sostendrá con las más importantes para manifestar su poder sin igual. Él permite la dificultad en nuestras vidas para que podamos revelar la vida de Jesús en nuestras vidas, para que podamos revelar la vida de Jesús en nuestras circunstancias cotidianas. Y en este capítulo 15 me encanta porque habla mucho de lo que el Señor quiere que nosotras manifestemos también en nuestra crianza a través de nuestras propias vidas. Si bien es cierto, la cultura nos va a hablar mucho de cómo nos querramos ver o cómo queremos que las demás nos puedan ver,
Pero el Señor, a través de su palabra, a través del Evangelio, nos habla que Él, así como vino aquí en esta tierra a servirnos a nosotras, de la misma manera nosotros tenemos que servir a aquellos que están más próximos a nosotros, que es nuestra familia. Y que realmente Él va a hacer su obra en nuestro hogar, primero en nosotros, para que nosotros realmente lo podamos reflejar a nuestra familia. Y que solamente podemos soportar, como dice, el momento presente con gozo, en medio de que quizás nos sintamos desesperanzadas, angustiadas o tengamos diferentes pruebas o dificultades que en nuestra vida cotidiana la vamos a tener. Que realmente podamos confiar en aquel que realmente no cambia, ¿no? En aquel que realmente tiene el poder para seguir renovando nuestras fuerzas en nuestra maternidad. Y en el siguiente capítulo, por favor, el capítulo 16 habla del Evangelio y nuestros hijos diferentes. Si bien es cierto, todas tenemos hijos diferentes, ¿verdad? Con diferentes necesidades, pero como el Evangelio también nos habla de aquello. Dice, el mensaje de la cultura, tú eres la única esperanza. El mundo te dice, tú eres su esperanza. La condición y el desarrollo de tus hijos son el reflejo directo de tus capacidades. El Evangelio nos ofrece una esperanza mejor, una esperanza que no descansa en nuestros propios méritos ni capacidades. Es una esperanza que alimentó a los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces, que hizo caminar a los paralíticos, que sanó vientres estériles, que partió el mar en dos, que resucitó huesos secos y les dio vida, que cuida al ave más insignificante. Es una esperanza que alza nuestros ojos más allá de la visión de nuestra cultura para ver la historia gigantesca que se está escribiendo. Página 175. Y es cierto, ¿no? Cómo la cultura va a trastocar muchas cosas en nuestras vidas y qué más en nuestra maternidad, porque estamos criando hijos para la gloria del Señor, ¿no? Y realmente en medio de nuestras capacidades que el Señor nos ha dado a cada una, el Señor las quiere usar para que realmente seamos de bendición a nuestros hijos y ellos puedan ver que realmente evidenciamos el Evangelio en nuestras vidas, aunque ellos sean diferentes en carácter, diferente en sus tomas de decisiones, pero que realmente ellos evidencien el Evangelio en nosotros. Y me encanta cuando la autora hace el ejemplo y nos recuerda qué es lo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Alimentó a 5,000, dio vida al quien estaba muerto, resucitó a esos huesos secos, dio vida a través de aquella mujer que no podía. Y en nuestra maternidad tenemos que recordar siempre el Evangelio, ¿no? Que nosotras no podemos en nuestras fuerzas, sino realmente es el Señor que puede ayudarnos a ejecutar aquello que Él quiere hacer primero en nosotras para que seamos de bendición y sigamos glorificando el nombre de nuestro Señor. Siguiente diapositiva, por favor. Dice el mensaje del Evangelio, redención, una esperanza viva. Él sacó a Adán y Eva del huerto, permitiéndoles vivir y sentir las dolorosas repercusiones de la caída. Con el tiempo ellos se aferraron a la promesa de Dios de que un día un hijo de Eva aplastaría a Satanás y el pecado. Sin embargo, vivieron con la esperanza en la promesa de Dios de redimirlos. Ellos creyeron y confiaron en que un día iban a regresar a un Edén mejor. Página 177. Y como conclusión dice, haz manifiesta las obras de Dios delante de quienes te rodean, viviendo por la fe y con esperanza en la gran historia de Dios, que va a completarse sabiendo que el sol no se pondrá para siempre en el Edén. Y qué bonito es saber que tenemos tantas promesas del Señor, una de su pronta venida, ¿no? Maranata, ¿no? El Señor viene pronto, puede ser hoy, puede ser mañana, pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor en este tiempo? Realmente estamos mostrando el Evangelio a nuestros hijos de la manera correcta.
Él nos deja sus promesas para que nosotros sigamos confiando que es para Él a quien servimos con la esperanza de que algún día estaremos eternamente con Él. Que Dios las bendiga. Gracias. Buenos días. Voy a continuar con los capítulos, los 3 últimos capítulos finales de este libro. El capítulo 17 habla del Evangelio y nuestras elecciones escolares, ¿no? Porque siempre estamos pensando acerca de la educación de nuestros hijos, si es que los mandamos al colegio, si no los mandamos, si elegimos una institución educativa para hacer nuestra certificación, quién nos puede dar mayores beneficios. Y la verdad es que hay muchas cosas que considerar respecto de la educación de los niños y la autora hace este comentario muy acertado. Dice, nosotras no tenemos la sabiduría y el conocimiento infinito de Dios y no tenemos soberanía sobre todos los resultados. Y el rey Salomón nos recuerda que todos, tanto los que tienen como los que no tienen buena educación, enfrentarán la misma muerte. Incluso él, con el don excepcional de sabiduría humana, anduvo en pecado. Su vida demuestra que en todo debemos interesarnos en seguir el ejemplo de Cristo, en la manera en que aplicamos la sabiduría. Y nos damos cuenta, pues, que ni aun Salomón, teniendo toda la sabiduría del mundo, pues, finalmente estuvo libre del pecado, ¿no? Pues dice, la realidad de nuestra aceptación debería liberar espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para disfrutar el camino educativo de nuestra elección, sabiendo que es imperfecto como todo en esta vida. Entonces podemos discipular y educar a nuestros hijos con sabiduría, conscientes de que, aunque a veces fallamos, Dios es más grande, ¿no? Y en eso creo que radica la confianza que podemos tener, que es Dios el que al final se encarga de nuestras vidas, ¿no? Es el que tiene el control de todo. La siguiente diapositiva, por favor. Capítulo 18. ¿Son los años de crianza años perdidos? Bueno, eso es una pregunta que a veces nos podemos poner a pensar cuando pensamos que nosotros podríamos estar haciendo otra cosa más relevante, ¿verdad? Según la sabiduría de este mundo, más importante y más productiva, ¿no? En términos humanos. Nos encanta el tiempo a solas que incluye rotuladores de colores, mantas suaves y oraciones ininterrumpidas. Sin embargo, desarrollar un entendimiento más profundo del Evangelio no se trata realmente de la organización minuciosa de un tiempo a solas perfecto. Más bien se trata de buscarlo a lo largo de nuestro día, con migajas, manchas, llantos y todo incluido. Es buscar a Dios con tenacidad, con insistencia, con todo nuestro ser. Y eso nos pasa a veces que queremos buscar a Dios, pues teniendo un estado ideal perfecto al costado, pero la verdad es que con los niños pequeños esos escenarios son solamente muy de sueño, ¿no? Los años dedicados a los niños pequeños no son años perdidos. Y eso es una verdad que nosotros debemos recordar siempre. No se trata de adquirir No se trata de adquirir conocimiento, sino de atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, para que empiecen a moldarse al corazón de Dios. Llegaremos a amar lo que Él ama, valorar lo que Él valora, a vivir aquello para lo cual nos ha llamado. Y finalmente, pues se trata de buscar a Dios en medio de todas nuestras circunstancias, porque Él es el que llega a ser nuestra fortaleza y nuestro tesoro, ¿no? Y el que nos va a ayudar cada momento. La siguiente, por favor. Y por último, el capítulo 19 es cómo vivir una maternidad redimida. Y el título del libro, pues, es Maternidad Redimida, ¿no?
¿Cómo podemos vivir una maternidad que esté constantemente recordándonos el Evangelio? Dice, predicar el Evangelio a ti mismo significa ayudar que tu mente informe a tu corazón y lo reoriente en torno a las cosas de Cristo. Predicar el Evangelio a ti mismo es vivir la maternidad redimida. Dios quiere que hagamos lo que refleje su imagen más claramente, lo que adore más plenamente y lo que promueva más el amor sacrificado por otros que llevan su imagen. Los años dedicados a los niños pequeños no son años perdidos, ¿no? No esperes hasta que tengas toda tu vida organizada, hasta que hayas empezado a leer la Biblia o hayas orado más o hasta que seas mejor mamá. Ven tal como eres, humilde y sensible, necesitada de un Salvador que no necesita nada de ti. Él te amó antes que tú lo amaras, ¿no? Y, y eso es un trabajo constante. Nosotros necesitamos del Evangelio todos los días de nuestra vida. La siguiente, por favor. Y la verdad es que Dios no necesita ninguna cosa de nosotros, sino que Dios es el que hace toda la obra completa. ¿Y qué es lo que Dios demanda de toda madre? Es que otra vez recuerde el Evangelio, recuerde cómo vino Cristo, la suficiencia de Cristo en la cruz y cómo su obra perfecta puede ser capaz incluso de procurar y darnos sustento para los momentos más cotidianos como madres. Este ha sido la presentación de nuestras citas maternas del libro Maternidad Redimida, la esperanza del Evangelio para momentos cotidianos. Y solamente les animamos a que puedan continuar ustedes con la lectura en sus casas de este libro y que como madres podamos reflexionar un poco más acerca de cómo el Evangelio es tan práctico, pero a la vez tan necesario para recordarlo cada momento, aún en las cosas más pequeñas que pasamos como madres. Y solamente es Cristo el que nos sustenta. Muchas gracias.